Existe un cibercafé en el interior de China donde pagas 0,6 yuanes por hora. Eso es menos de 20 centavos de dólar. Y por ese precio tienes computadora, aire acondicionado, ducha, comida barata y, lo más importante de todo, tranquilidad. El problema es que hay personas que llevan meses viviendo aquí. Y no se trata de uno o dos casos aislados, hay muchísima gente haciendo esto. ¿Qué estará pasando en China para que tantas personas se muden a vivir en lugares como este? En la ciudad de Songji, en la provincia de Guizhou, existe un establecimiento llamado Daxian. El dueño de este lugar trabaja aquí desde hace casi 20 años. Y lo interesante es que en algún momento les prometió a sus clientes que el precio nunca subiría por encima de 0,6 yuanes por hora. Y cumplió su promesa. Para que te hagas una idea de lo barato que es, en las ciudades chinas de tercera y cuarta categoría, el precio más económico de un cibercafé común es de al menos 5 yuanes por hora. Y él está cobrando casi 12 veces menos que eso. La noticia se volvió viral en muchas redes sociales chinas, y llegó incluso hasta el Año Nuevo Chino de 2026. En los vídeos que circularon por Douyin y Xiaohongshu, se puede ver una fila de hombres jóvenes y de mediana edad acumulándose frente a computadoras antiguas. Algunos están revisando programas relacionados con la bolsa de valores y el mercado financiero. Otros están jugando en sus teléfonos móviles. Hay personas comiendo fideos instantáneos, o algún tipo de pasta. Y uno de los comentarios más compartidos decía, de verdad no tienen a dónde ir. Pero, ¿quiénes son estas personas? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Parece que se trata de un fenómeno local que terminó extendiéndose a más de uno de estos lugares. Algo muy parecido a lo que ocurre con las personas que viven en cibercafés en Japón, un tema sobre el que ya hemos hablado en otros vídeos. Pero, ¿cómo llegó China a esta situación? Eso es precisamente lo que voy a explicarte ahora. Para entender lo que está ocurriendo en estos cibercafés, primero hay que comprender un fenómeno cultural que ganó fuerza a partir de 2021. Su nombre es tampín, que podría traducirse como tumbarse o acostarse sin más. Ya he hablado varias veces sobre esto en el canal, pero es interesante conocer mejor el origen de este movimiento, para entender por qué algunas personas deciden vivir así. Todo comenzó con una sencilla publicación en un foro de Baidu, hecha por un exobrero de fábrica llamado Luo Wanzong. Subió una foto suya acostado en la cama y escribió sobre cómo había dejado su trabajo, se había mudado a una región más barata y había reducido sus gastos al mínimo absoluto. Su argumento era muy simple, la presión social para trabajar hasta el agotamiento, y enriquecer a un jefe que se queda con la mayor parte de las ganancias es una trampa. La publicación se volvió viral en las redes sociales. Y tocó una herida muy profunda de esta generación, agotada por la presión constante de la sociedad china. Existe una palabra en chino llamada neihuan, que describe precisamente ese estado de competencia permanente. Una competencia intensa y sin sentido, donde todos tienen que esforzarse cada vez más simplemente para permanecer en el mismo lugar. Y el tampín es justamente el rechazo a esa idea. Son personas que no quieren participar en ese juego. Quienes adoptan este movimiento rechazan empleos con salarios altos pero también con niveles elevados de estrés, y optan por un estilo de vida de bajo costo, trabajando únicamente lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Y con el tiempo el movimiento evolucionó. Surgió un término todavía más radical, bailan, el famoso dejar que todo se pudra. A diferencia del tampín, que fue el primer movimiento, el bailan no consiste solamente en reducir los gastos y trabajar menos. Se trata de aceptar plenamente que esa es tu situación, y que puedes permanecer así. Es una especie de protesta silenciosa que dice, no quiero trabajar para que este sistema siga funcionando. Y esto, amigos míos, es algo que el gobierno detesta. Después de eso entraron en una situación de desesperación. Podrías pensar que, a primera vista, se trata solo de jóvenes perezosos que se quejan sin motivo. Pero la situación se vuelve mucho más preocupante cuando observamos los números y lo que muestran los datos. La tasa de desempleo entre los jóvenes en China, considerando a las personas de entre 16 y 24 años que no son estudiantes, se situó en el 16,5% en diciembre de 2025, según organismos del propio gobierno chino. El pico fue del 18,9% en agosto de 2025. La realidad es que en 2018 esa tasa rondaba el 10%. Aumentó con la pandemia, con la crisis inmobiliaria que China todavía atraviesa, y alcanzó un récord histórico del 21% en junio de 2023. El gobierno incluso llegó a suspender la publicación de los datos durante ese periodo, lo que generó todavía más desconfianza dentro del país. Y este problema va mucho más allá de un desempleo temporal.
China está graduando a demasiadas personas, y es importante insistir en este punto. En 2025 se graduaron alrededor de 12,2 millones de estudiantes universitarios, y se esperan cifras aún mayores este año. Es un récord histórico tras otro, cada año salen más personas de las universidades. Pero las cuentas no cuadran. Son jóvenes con títulos universitarios enfrentándose a un mercado laboral que no tiene suficientes puestos para todos. Un mercado que además sigue manteniendo la cultura del 996. Con precios de vivienda excesivamente altos. Y también con expectativas relacionadas con el matrimonio, los hijos y el éxito personal que no encajan con la realidad que viven muchas personas. Por eso la situación es mucho más compleja de lo que parece. El perfil de quienes frecuentan lugares como el cibercafé del que hablábamos es muy variado. No tiene sentido romantizarlos, pero tampoco demonizarlos. Hay graduados universitarios que han enviado currículos a 200 ofertas de trabajo y no han. Hay obreros que perdieron su empleo cuando cerró la fábrica y no tienen dinero para regresar a sus ciudades de origen. Hay personas endeudadas, con problemas familiares o con problemas de salud mental que nunca fueron tratados. También hay quienes reciben ayuda económica de sus padres y simplemente ya no quieren participar en el mercado laboral. Y en el caso de este cibercafé en particular, la situación es incluso poco común, porque el dueño opera con pérdidas. Sin embargo, realiza transmisiones en vivo en las redes sociales. Los espectadores le envían regalos virtuales, que luego convierte en comida, cigarrillos y otros artículos para quienes frecuentan el lugar. Los clientes también agradecen públicamente a los donantes durante las transmisiones. De alguna manera, ha creado una comunidad que ayuda a estas personas a mantener este estilo de vida. Y en este caso, el fenómeno de los cibercafés como refugio va mucho más allá. En las redes sociales chinas hay jóvenes que han desarrollado rutinas completas para fingir que trabajan. Pasan los días en bibliotecas y cibercafés estudiando o enviando currículos, y a veces simplemente buscando un lugar donde permanecer durante el día. Incluso existen etiquetas que podrían traducirse como, fingiendo que fui a trabajar hoy. Sería muy fácil tratar esto como un problema exclusivamente chino. Pero este fenómeno también tiene paralelismos en otros países de Asia, que vale la pena conocer. En Japón también existen personas que se refugian en los cibercafés. De hecho, ya tenemos vídeos completos en el canal sobre este tema. En Corea del Sur existe la llamada generación Sampo, formada por personas que renunciaron a las citas, al matrimonio y a tener hijos. Más tarde surgió la generación NPO, integrada por quienes renunciaron prácticamente a todo, empleo, vivienda, salud y esperanza. Son personas que ya no esperan nada. También encontramos fenómenos como el quiet quitting en Estados Unidos o el burnout en Europa. Hay jóvenes haciendo cosas parecidas en muchas partes del mundo. Y el patrón suele ser el mismo. La diferencia es que en China todo ocurre a una escala mucho mayor. Estamos hablando de un país con 1.400 millones de habitantes. Es una magnitud difícil de imaginar. Y por supuesto, el gobierno no está nada satisfecho con esta situación. En septiembre de 2025, las autoridades comenzaron a desincentivar e incluso a endurecer las medidas contra blogueros e influencers que defendían la idea de que trabajar duro es inútil. Y en abril de 2026, el Ministerio de Seguridad del Estado publicó un video en WeChat criticando el Tampín, calificándolo como una ideología promovida por fuerzas anti-China. Como era de esperar, el video fue recibido con mucha ironía en las redes sociales del país. Es un tema que está dando mucho de qué hablar. Pero una cosa está clara, China cuenta con los jóvenes que hoy tienen alrededor de 20 años, para convertirse en el motor principal de su crecimiento durante las próximas décadas. Sin embargo, muchos de esos jóvenes parecen estar más interesados en pasar el día entero en un cibercafé. ¿Crees que esto podría afectar el crecimiento del país? Y esta no es una pregunta solo para China. Déjame tu opinión en los comentarios sobre todo este tema. Muchas gracias por ver otro vídeo. Y nos vemos en el próximo que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla.